hoy? Qué pregunta tan directa para cada uno de nosotros. ¿Es posible tener fe hoy en medio de todo lo que estamos viviendo? Y la respuesta es sí. Pero cuando hablamos de la fe, amados hermanos, tenemos que añadir a un personaje que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Hoy vamos a entender lo que es la fe con el Espíritu Santo. O sea, en pocas palabras, el Espíritu Santo y la fe en tu vida y en mi vida. Y vamos a entenderlo a través del Evangelio de San Mateo en el capítulo 21, versículo del 18 al 22. Vamos a ver en este Evangelio donde Jesús se acerca a una higuera que no estaba dando frutos. Dice San Mateo que Jesús se acercó con hambre, pero la higuera estaba seca. Entonces en ese momento él maldice a la higuera y le dice: no más fruto. Los discípulos quedan atónicos y dicen: ¿cómo es posible que pase eso? Jesús se percata de la reacción de ellos y les dice: si ustedes tuvieran fe, no solamente harían esto, sino le dirían a este cerro: muévete, y el cerro se movería. Porque todo lo que pidan, fíjate lo que dice Jesús, porque todo lo que pidan en oración con fe, lo van a recibir. Este Evangelio de San Mateo nos enseña lo que es capaz de hacer la fe. A mí me encanta la última parte a la que se refiere Jesús, cuando dice: porque orando en fe, todo lo van a recibir. ¿Qué significa la palabra todo? Todo. La sanación de un cáncer, que el Señor pueda liberarte de tus adicciones, de tus temores, de tus inseguridades. Les he compartido en otra ocasión que nuestra asamblea del ministerio bajo la unción, hemos tenido experiencias de sanación tremendas en nuestro grupo de oración, donde la gente con cáncer ha sido sanada, ciegos que recobran la vista, paralíticos que se levantan de silla de ruedas, porque para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible, pero requiere de un elemento para obrar en nuestra vida, que es la fe. La fe es indispensable. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: no, hombre, con fe no solamente van a hacer lo que hice con la higuera, sino van a decirle a ese cerro: muévete, y se va a mover. Ahora, entendamos la fe desde San Agustín. ¿Qué es la fe? Fíjense lo que dice San Agustín. Fe es creer lo que no se ve, y la recompensa es ver lo que uno cree. Mira qué palabras tan bellas de San Agustín. La vuelvo a repetir para que las apuntes, te las grabes. Fe es creer lo que no se ve, y la recompensa es ver lo que uno cree. Eso es la fe. La fe es creer lo imposible de parte de Dios. La fe es creer lo imposible, de que Dios lo hace posible. Ahora, entendamos la palabra fe, que viene del latín fideis, que en castellano significa fidelidad, lealtad. Ahí es donde está el punto que tenemos que grabarnos. A veces cuando se nos viene a la palabra fe, pues luego se nos viene el pedir. Pero la fe es más que pedir. La fe exige lealtad de cada uno de nosotros. ¿Lealtad a quién, hermano Omar? En quien hemos creído. Porque muchos van a venir a hacerte propuestas vanas, pero tú tienes que perseverar. Tu mirada tiene que perseverar en aquel en el que tú has creído, que es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Entonces, vamos entendiendo. La fe viene del latín fideis, que significa lealtad. Se traduce a fidelidad. Cuando tú caminas en una fidelidad en aquel que has creído, espera cosas grandes. Espera cosas grandes. Pero también tenemos un enemigo de la fe. Mira lo que dice en el Catecismo Católico en el numeral 2091. La desesperación se opone a la bondad de Dios. La desesperación. Actualmente se habla mucho de la depresión, y se los digo como psicólogo porque me toca atender personas depresivas. Pero antes de la depresión tenemos la desesperación. Esa es la puerta para entrar a la depresión. Y la desesperación es causada por falta de fe, porque no ponemos nuestra mirada en el lugar correcto. Por eso la iglesia en este numeral 2091 nos dice:
La desesperación nos aparta de la bondad de Dios. La desesperación te aparta del milagro. La desesperación te aparta de un papá que es bueno, bondadoso, misericordioso. Tenemos que entender, hermanos, tenemos que entender esta parte indispensable, pero entenderla no desde nuestra fragilidad, sino entenderla desde la gracia y el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué desde el Espíritu Santo? Porque miren lo que dice en el numeral 179 del Catecismo Católico. La fe es un don sobrenatural. ¡Wow! La fe es un don sobrenatural. Pero mire lo que dice adelantito. Para creer, el hombre necesita los auxilios del Espíritu Santo. Ahí es donde quería llegar. Me apasiona hablar del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué? Porque es el motor, es el alma de la iglesia. Es el alma de la iglesia. Esa alma de la iglesia es la que nos lleva a respirar, es la que nos lleva a perseverar, es la que nos lleva a la fidelidad para que podamos seguir recibiendo muchos milagros en nuestra vida y entender, como dice nuestra Madre Iglesia, Catecismo numeral 179, la fe es un don sobrenatural. Tú que tienes cáncer, tú que tienes problemas en tu oído izquierdo, derecho, tú que tienes esos tumores, esas adicciones, esas heridas, cree pidiendo al Espíritu Santo. Y sobre todo, tengamos en cuenta estas palabras de Santa Teresa de Ávila: abandonarnos en la inseguridad segura de Dios. ¿Qué significa abandonarnos en la inseguridad segura de Dios? Parece algo contrario gramaticalmente, pero no. Es acertado, dice Santa Teresa de Ávila. Abandonarnos en nuestra inseguridad, pero segura porque vamos a Dios. Por eso te invito a que hoy clames esta noche, este día, esta tarde, ahí en tu interior y le pidas al Espíritu Santo que te dé el don de la fe. Y recuerda, ánimo, ánimo hacia adelante, clamando: ven Espíritu Santo.